contamos todavía con algunas ruinas prehispánicas que fueron coloreadas con grana cochinilla o iglesias que fueron construidas en la época de la colonia que tienen perfectamente el colorante. Sí. ¿Qué ventajas tiene en el campo de la salud? Pues lo mismo, que no produce cáncer en comparación con las anilinas. ¿Cómo explica la interrelación entre la grana cochinilla y el nopal como su parasitismo? ¿Lo afecta completamente? No, mira, cuando el nopal, por ejemplo, está siendo el hospedero de la grana silvestre, es un poquito más deteriorado. Es decir, se puede deshidratar un poquito más, pero con la grana fina no hay ningún problema, porque de alguna manera a la hora de infestar el nopal con la grana, se va controlando la densidad de población de la grana, puesto que se va haciendo en unos pequeños tenates. Entonces cuando van saliendo las ninfas del tenate, se va cambiando de lugar para distribuir a la cochinilla en el nopal. ¿Qué factores ambientales influyen directamente en el desarrollo de esta especie? De la grana cochinilla. Bueno, es una especie muy sensible a los cambios de temperatura y a la humedad. Entonces, normalmente se protege con tapescos, es decir, el cultivo no se da a la intemperie, se tiene que proteger porque es muy sensible a las bajas temperaturas. Se pueden utilizar materiales muy variados, en algunas regiones se utilizan petates, en otras se utiliza palma, incluso se ha utilizado distintos tipos de plásticos para protegerlas, dejando por supuesto que ventile el cultivo. Pues prácticamente es a la temperatura. En los ciclos lluviosos el problema son los depredadores de la grana. La grana también tiene plagas. Principalmente hay una especie que es llamada gusano telero comúnmente, y produce una pequeña tela, como una tela de araña, en donde empieza a alimentarse el cuerpo de las hembras, que son las que quedan ahí, y pues merma mucho la producción. Incluso algunos campesinos lo que han propuesto es, en el ciclo de lluvias, guardan a la grana en habitaciones, colgando las raquetas, como en unos pequeños tendederos de raquetas que le llaman. Bueno, yo tengo una pregunta sobre los tendederos de raqueta. Ajá. ¿Matan al nopal para poder colgarlos? Porque son partes de nopal, sí, ¿no? Exactamente. Mira, las raquetas, que se llaman comúnmente o cladodios, son los tallos del nopal. Entonces el nopal es una especie sin hojas, tiene espinas en vez de hojas para no deshidratarse. Y si tú podas un nopal, si tú le cortas una raqueta, por ejemplo, para comértela, un cladodio, no pasa nada porque constantemente están produciéndolas. De hecho, un cultivo de nopal tiene que ser podado. O sea, es parte del mantenimiento del nopal. Ahora, cuando tú cortas las raquetas para hacer esta siembra en la época de lluvias, obviamente esa raqueta se va a regenerar, o ese cladodio se va a regenerar en el nopal que está sembrado. Pero tú estás manteniendo viva a tu especie, que es parásita del nopal, en un clima más controlado, en donde no hay el acceso tan fácil del principal depredador, que es el gusano telero. Y bueno, nuestra última pregunta. En su opinión personal, ¿qué tan factible considera usted que es la difusión de información en las escuelas para incrementar el consumo de este producto, incrementar la producción agrícola y por lo tanto reincorporar la industria del mercado mundial? Bueno, yo creo que para que Oaxaca pudiera volverse a posicionar como uno de los principales productores de la grana, se tendría que trabajar desde distintos aspectos. Uno de ellos sería el aspecto de apoyo a las empresas que van a utilizar la grana cochinilla. Pienso que en las escuelas simplemente hay muchos niños que ni siquiera conocen la historia de la grana, entonces pienso que dentro de las asignaturas por ejemplo, asignatura estatal concretamente, se retoma la importancia de este producto, la historia de este producto. Yo no dudo que haya casas de cultura donde se difunda a través tal vez de talleres para colorear. Pienso que tiene que ser una labor, primero como de educación ambiental, de revalorar la grana cochinilla,
revalorar la importancia de producirla, todo lo que le dio a Oaxaca, porque en la época de la colonia prácticamente el capital de Oaxaca salió de la grana cochinilla. Digo, Nochixtlán significa lugar de la sangre de tuna en mixteco, y Nochixtlán aportó grandes volúmenes de grana cochinilla durante la colonia. Entonces tenemos que rescatar lo que nuestros abuelos indígenas todavía saben. En las comunidades de valles centrales aún hay tejedores que saben cultivar la grana cochinilla. Incluso están agrupados. Hubo alguna época en la que el Instituto Nacional Indigenista se encargó de promover el cultivo de la grana cochinilla. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer el servicio social con este instituto en valles centrales. Yo pienso que se tiene que retomar la importancia, se tiene que difundir, se tiene que apoyar a los campesinos que aún saben el cultivo de la grana, se tiene que apoyar a los tejedores que saben todavía extraer el colorante y colorear estas fibras de lana con las que hacen los tapetes. Se tiene que apoyar a los productores de tapete, a los tejedores, y una de las vertientes tiene que ser el turismo. Entonces es apoyar todo este sector de turismo, apoyar la cuestión comercial, la cuestión empresarial, la cuestión de educación ambiental, y obviamente tendríamos que hacer esta producción competitiva, puesto que en este momento Islas Canarias es, digamos, como parte de España, el que tiene en punta la producción de grana. Igualmente en producción de nopal, bueno, tenemos en el Estado de México, tenemos también en el norte de México, hay infinidad de variedades de nopal. Sin embargo, Italia, por ejemplo, está produciendo actualmente más nopal, exportando más nopal que México. Entonces, tenemos que revalorar nuestros recursos naturales, revalorarla desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista cultural, y darle un apoyo económico para poder volver a posicionar a la grana cochinilla, porque un campesino no puede dedicarse a cultivar la grana si no hay un precio de venta atractivo para los costos, ¿no? Para todo lo que él invierte en el producto. Si no hay un mercado en México, pues tampoco se puede producir. Y si en México solamente estamos produciendo grana como ácido carmínico y no la industrializamos a carmín 40, ahí hay otro eslabón que se está perdiendo. Entonces yo no dudo que el Politécnico Nacional, por ejemplo, pueda tener ahorita la tecnología o desarrollarla con algún apoyo para que en México se pueda transformar nuevamente el ácido carmínico que se obtiene del cuerpo de las hembras en carmín 40. Que se podría utilizar en los alimentos. Exactamente, y en los cosméticos, ¿no? Exactamente. Se puede usar como ácido carmínico aún en cosméticos, pero no en alimentos, ni en bebidas, ni en medicamentos. ¿Sí? Entonces, todo el colorante rojo de los jarabes, por ejemplo, puede venir del carmín 40. El de gran cantidad de bebidas también viene el carmín. Y en alimentos, dulces, etcétera, el color rojo es... O sea, simplemente piensas en pasteles, piensas en cereza, piensas en dulces, en refrescos. Entonces es cuestión de reintroducirla, pero tiene que tener un costo que no eleve el producto final, porque entonces ya no habría compra de ese producto. Entonces tiene que ser algo que se vea desde el punto de vista ambiental. Estás hablando de 2 especies nativas de Oaxaca, ¿sí? Por otro lado, estás hablando de 2 especies con una historia cultural muy rica en Oaxaca. Y estás hablando de un producto que es totalmente competitivo en la cuestión de medicina y salud. Con eso terminamos. Bueno, yo una última pregunta rapidísimo. En la actualidad, ¿los campesinos siguen teniendo huertas familiares en sus casas o ya realmente...? Fíjate que en las comunidades de valles centrales, todavía los que se quedaron, puesto que muchísimos se han ido a Estados Unidos, es una desintegración familiar impresionante. De cada familia, normalmente la mitad están trabajando en Estados Unidos. Entonces los que decidieron quedarse en valles centrales y tener a sus familias, tienen estos huertos de traspatio, porque es parte de su cultura, es como los jardines de nuestras casas. Para ellos es el huerto en donde producen principalmente hierbas de olor. Aparte tienen la milpa ya en un área especial mucho más grande, tienen aves de corral,
producción de huevo, pero tienen ahí los nopales para consumirlos porque forman parte de su dieta, y también si tienen la industria textil, tienen la grana Cochinilla. Entonces tenemos una gran oportunidad de trabajar esto con las comunidades tejedoras de Valles Centrales, porque ellos no tienen que vender la grana, pueden usarla en sus tapetes y darle ahí la salida al producto. Sí, muchísimas gracias. De nada, para servirles. En puntito, ¿eh? Espero que lleguen a tiempo a su siguiente.